domingo pasado nosotros tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca de la gloria de Dios, de la manera que es reflejada en la iglesia. Y veíamos cómo la iglesia era una institución sin igual sobre la faz de la tierra, única. Era la única institución que Dios había prometido preservar a través de los siglos. También veíamos cómo Jesucristo no solamente vino a salvar individuos, sino que había una dimensión corporativa en el plan de redención, donde Cristo vino a comprar un pueblo para sí. De hecho, al día de hoy, Cristo está ocupado edificando su iglesia. Y veíamos, hermanos, que es totalmente antagónico a las Escrituras decir que uno es un verdadero cristiano y al mismo tiempo no estar comprometido o no ser parte de una iglesia local. Porque la Biblia es clara. Tan pronto una persona nace de nuevo, tan pronto una persona reconoce sus pecados, clama al Señor Jesucristo, le entrega su vida y esa persona es convertida por Cristo, inmediatamente es introducida a lo que se llama la iglesia. El grupo de redimidos por la sangre, por su sangre, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Eso es lo que conocemos como Iglesia Universal, que se manifiesta a su vez en comunidades locales específicas que pueden ser ubicadas geográficamente. En el día de hoy vamos a tratar de ver en las Escrituras cómo luce eso en la práctica. Habíamos dicho la semana pasada que hay diferentes figuras o metáforas que se utilizan para referirse a la iglesia. Se habla de la iglesia como una familia. Se habla de la iglesia como un edificio donde nosotros somos las piedras vivas y Cristo es la principal piedra del ángulo. Se habla de la iglesia como un rebaño donde Jesucristo es el pastor. Sin embargo, aunque cada uno de estos apunta a aspectos diferentes de la iglesia, la metáfora más usada es la de un cuerpo. Un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Y los pasajes donde aparece esta semejanza son muchos en el Nuevo Testamento, siendo tres de ellos donde más ampliamente se trata. Nos referimos a Romanos 12, a 1 Corintios 12 y a Efesios capítulo 4, aunque no son los únicos. Queremos tomar como punto de partida Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. Por favor, síganme. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Precisamente de este último versículo, el versículo 5, es que deriva el título del sermón. Somos un cuerpo en Cristo y miembros individualmente los unos de los otros. La forma en que vamos a tratar el tema es sencilla. Vamos a ver la declaración, luego vamos a ver las implicaciones de esta declaración y luego vamos a ver las aplicaciones en nuestras vidas de dicha declaración. Así que en primer lugar, vayamos a la declaración. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, le afirma, le declara que nosotros los cristianos, aunque somos muchos, somos un cuerpo en el Señor Jesucristo. Y además de eso, individualmente cada uno es miembro de los demás. La palabra cuerpo para referirse a la iglesia es utilizada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento más de 30 veces y se refiere a un cuerpo humano. Pudiéramos tratar de explicar ahora cómo se maneja o cómo funciona un cuerpo humano. Pero siendo que hay un texto amplio en la Escritura, no creo que lo podamos hacer mejor que ella. Así que yo les pido que por favor me sigan yendo a 1 Corintios capítulo 12. Y eso lo vamos a poner en la pantalla para que puedan seguir el texto, ya que es un poquito amplio. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Dice lo siguiente. Y es una explicación a la vez. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo.
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. No sé si notaron que el colofón o la conclusión o resumen de esta amplia porción es similar, prácticamente igual al texto en Romanos 12:5. Así que lo que vemos claro es que todo verdadero creyente es miembro de una iglesia local. Es miembro del cuerpo de Cristo. Veamos ahora cuáles son las implicaciones de esta declaración. Cuando comparamos este símil con la iglesia, hay al menos dos implicaciones. La primera es que hay diversidad en la unidad. Hay diversidad en la unidad. Romanos 12 dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. De la misma manera que en un cuerpo humano, la mano y el pie no se parecen, a no ser que tienen 5 dedos, el hombro y la rodilla tampoco. Sin embargo, todos juntos, que son una unidad, siendo en sí mismos diferentes. Así que lo que crea la unidad no es la igualdad. Eso es importante. A veces pensamos, es que no podemos relacionarnos mucho porque es que no somos iguales. No, es que precisamente la funcionalidad de la iglesia está en la diversidad que Dios ha colocado en ella. Cuando dice en Romanos 12 que no todos los miembros tienen la misma función, la palabra que se utiliza allí es la palabra praxis, de donde viene nuestra palabra práctica. Es encierra la idea de hacer algo concreto. Es algo opuesto a lo teórico. ¿Para qué es que yo soy bueno? ¿Para qué es que yo sirvo? Se llegó a usar para referirse a cualquier cosa que se practicara de manera ordinaria. Y es muy interesante notar que los 3 pasajes que nosotros hemos mencionado, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, todos declaran que somos un cuerpo, pero el contexto en que esta declaración es dada es en el contexto de los dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Son aquellas capacidades, habilidades que Dios ha dado a cada creyente para que sean usadas, invertidas en la iglesia local. Así que ningún creyente es igual a otro, no solamente en personalidad, sino también en dones. Y Dios espera que cada uno de nosotros haga su función para que el cuerpo funcione adecuadamente. La mano tiene una función que es diferente a la del pie. La rodilla y el codo tienen ciertas similitudes, pero son diferentes. Y se espera que cada una funcione conforme a las características particulares que se le dieron.
No hay creyente que no tenga don. No hay creyente que no tenga función. En otras palabras, no hay apéndices. Cada uno, dice versículo 3. Ahora, hay un orden en Romanos 12 que nosotros no debemos pasar por alto. Hemos citado Romanos 12:3, pero recuerden que Romanos 12:3 está después de Romanos 12:1 y 2. Un texto sumamente conocido para los creyentes. Romanos 12:1, mas os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo que el texto está diciendo, es que el uso de las funciones que Dios nos ha dado está íntimamente ligado a una relación de devoción con el Señor, a una entrega. Debemos de entregar primero todo nuestro ser en el altar del Señor, para que entonces luego podamos ser usados conforme a como Él quiso. El pastor MacArthur, comentando este texto, dice lo siguiente: este pasaje destruye por completo la noción de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio. Que puede amar al Señor, pero no obedecer al Señor. Que puede haberse rendido al Señor y no ser un ministro del Señor. Y él concluye diciendo, la adoración verdadera no puede divorciarse del servicio. En otras palabras, la implicación de esta metáfora es que todos nosotros tenemos una función que cumplir en el cuerpo. Y cumpliremos bien esa función en la medida en que mantengamos nuestra relación estrecha, nuestras almas rendidas a Dios. Así como no hay creyente exonerado de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, tampoco hay creyente exonerado de usar lo que Dios le ha dado para el beneficio de la iglesia. Y esto sin importar que tan insignificante pueda parecer. Dios espera de cada uno de los creyentes la misma fidelidad y el mismo rendimiento. Esto es sumamente evidente en el texto de 1 Corintios 12. Cuando habla de la función de cada uno y cómo se interactúan entre sí. Ahora, casi siempre que se habla del aspecto de los dones, es común que los hermanos empiezan a preguntarse, es que yo no sé cuál es mi don. Es que yo primero necesito saber cuál es la habilidad, cuál es la capacidad que Dios me ha dado. Pero hermanos, en ningún lugar donde se habla de los dones vemos un énfasis en definirlos, sino más bien un énfasis en ponerlos en operación. Y entonces, ¿cómo se ponen en operación? Cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios en lo que sea y donde sea. Créanme que es cuestión de tiempo para que usted sepa a lo que Dios le ha llamado. Cuando se para en una iglesia local y se dice, el próximo sábado hay tal actividad y necesitamos voluntarios. Y usted se queda ahí, usted dice, no, yo no voy a ir, a mí eso no me gusta. Y después, dentro de un mes, dice, miren, se necesitan voluntarios en el área de escuela dominical. No, es que yo no sé, yo nunca he practicado eso. Yo no sé si yo soy bueno dándole clase a niños. ¿Y cómo tú vas a saber si tú no lo intentas? Eso es como el que dice, yo no me voy a meter en la piscina hasta que yo no aprenda a nadar. ¿Y dónde tú vas a aprender a nadar? Afuera. Cuando tenemos amor por el Señor, tenemos disposición de servirle. Y cada vez que sucede algo, allí estamos nosotros. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, cuando estábamos en el otro local, yo tuve la oportunidad de darle una clase de escuela dominical a niños. Desde jovencito a mí me ha encantado enseñar. Sin embargo, cuando la escuela dominical de niños iba por la mitad, con toda sinceridad les digo, yo no sé quién estaba más deseoso de que la clase terminara, si los niños o el profesor. Yo iba por la mitad y yo nada más pensaba, ay, todavía me quedan como 20 minutos. Y yo me sentía como un pez fuera del agua. Yo siento que no le estoy llegando a los niños, siento que no me sé bajar a su nivel. Bueno, lo hice una vez y después, ese no es mi don. Ese no es mi don. Pero hay que estar disponible para saberlo. Por eso vemos hermanos que se convierten, inconversos que se convierten, para ser más literal,
Y en poco tiempo ya usted lo ve que está involucrado en la vida de la iglesia. Entonces otros dicen, no, es que eso es un asunto de personalidad. Lo que pasa es que es extrovertido. Yo como soy introvertido, no es un asunto de personalidad, es un asunto de disposición y de amor al Señor. Tú eres tímido, no hay problema con eso. ¿Tú conoces a los hermanos que trabajan en el sonido? Eso no se ven. Uno oye aquí a los hermanos cantando y dice, ay, qué bien, qué bonito. Pero uno no sabe todo lo que conlleva buscar las hojas con las partituras para cada músico. Eso toma un tiempazo. ¿Y quién hace eso? Ustedes no saben. Yo sé porque estoy aquí y lo veo, pero si no estuviera aquí tampoco lo supiera. Pero son útiles y son valiosos porque permiten que el cuerpo se mantenga funcionando. Ese es el punto. Así que tratar de especificar el don que tenemos puede causar confusión, tristeza, desaliento y hasta frustración. Más bien decidámonos a estar dispuestos a servir en cada oportunidad que tengamos. Y yo les aseguro que pronto ustedes van a encontrar donde ustedes se sienten en sus aguas. Dicen, no, esto yo lo disfruto. Percibo que el Señor me ayuda en esto y es una bendición para mi vida y para aquellos con los que comparto. En otras palabras, lo que estamos diciendo de esta implicación es que una unidad que carece de diversidad no es capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. Primera a los Corintios 12:19. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Una mano gigante, un pie gigante, pero no sería un cuerpo. Así que esta es la primera implicación. La segunda implicación es dependencia. Dependencia. Es obvio en la figura que dependemos de la cabeza que es Cristo, pero también dependemos de los demás miembros del cuerpo. Permítame tratarlo de manera individual. En primer lugar, dependemos de la cabeza. Miren cómo dice Romanos 12:5. Somos un cuerpo en Cristo. No dice somos un cuerpo con Cristo. No, estamos diferenciados. Él es la cabeza y como cabeza es soberano y propietario de la iglesia. Es precisamente Cristo quien provee a todo el cuerpo de lo necesario para subsistir. Oigan lo que dice Colosenses 2:19. Pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Es la cabeza donde reside la vida del cuerpo. Efesios 4, versículos 15 al 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, es en virtud de nuestra unión con Cristo, la cabeza, que podemos crecer como cuerpo y llegar a la madurez. La cabeza, Cristo, es soberano en la dispensación de los dones a su cuerpo. Yo no sé si ustedes tienen sueños frustrados. Yo tengo unos cuantos. Uno de ellos, a mí me hubiera encantado ser músico. En la providencia de Dios no se dio y no creo que tampoco hubiera tenido las capacidades para hacerlo, pero a mí me hubiera encantado sentarme en un piano, como veo yo que se siente el hermano Alejandro. Hay académicos, pero hay algunos que el Señor le da un poquito más, lo que nosotros llamamos oído, ¿verdad? Pero hay gente que yo digo que no es oído, hay gente que tiene una oreja de este tamaño. Y siente la música, y se sientan ahí, y todo lo que tocan es Rey Midas musical, todo lo que tocan se convierte en música. ¡Wow! A mí me encantaría. Ahora, ¿y por qué él es así y yo no? Porque Dios quiso. Porque Dios le da a uno una cosa y le da a otros otra.
Y aquí vemos nosotros a un hermano que tiene una facilidad de palabra y expresión. A mí me gustaría hablar así. Bueno, déjame decirte, Dios no te va a demandar a ti porque tú hables así. A Él sí se lo va a demandar. Dios soberanamente decide darle a uno una cosa y darle a otro otra. Eso es parte del ejercicio de su soberanía. Y cuando somos conscientes de esta verdad, entonces podemos pensar de nosotros mismos, como dice Reina Valera, con cordura, o como dice las Américas, con buen juicio. Es por esto que el apóstol Pablo, que tenía innumerables dones, decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, no depende de mí. ¿Has recibido muchos dones? Tienes muchas responsabilidades. No te gloríes en eso. Recuerda lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ustedes saben cuál era uno de los tantos problemas en Corinto? La iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas. Uno de los problemas en Corinto era que todos querían tener los dones más visibles. Por eso el apóstol Pablo le dice, hay diferentes dones. Vamos a ponerlo al día de hoy. Debo confesar que con agrado, que eso no es algo que percibimos en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Tengo que confesar ahora que lo pienso. Pero créanme que esto que voy a decir es algo muy común en muchas iglesias. Yo estoy en el Evangelio desde jovencito y lo he visto en innumerables ocasiones. Casi en todas las iglesias, sobre todo las iglesias pequeñas, se dan los casos de jóvenes que anhelan predicar en el púlpito. Pero los únicos que creen que pueden hacerlo son ellos. Porque los líderes que lo han oído hablar no piensan que pueden. Y los otros que los conocen no piensan que deben. Pero ellos quieren. Y entonces se molestan. ¿Por qué? Porque se quiere ejercer un don que no ha sido el que Dios nos ha dado, el que Cristo como cabeza nos ha impartido. Hermanos, nosotros vamos a ser llamados a rendir cuentas por lo que se nos dio. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? A uno se le dio 10, a otro 5, a otro 1. No se le demandaron 10 al que se le dio 5. No. Vamos a ser llamados a rendir cuenta por la fidelidad de lo que Dios nos dio a nosotros. Así que mucho cuidado con pretender ejercer lo que no tenemos. Recuerdo una canción que quizás algunos han oído de un compositor cristiano que habla acerca de un payaso. El payaso era la vida del circo, pero él no se daba cuenta de eso. Porque su anhelo era ser malabarista. Él quería encaramarse allá arriba. Y él vivía triste. Un día se acabó la función y él se quedó solo ahí, melancólico con sus anhelos. Y se encaramó en el travesaño. Y cuando se encaramó allá arriba y miró para abajo, se mareó y se cayó. Y ya la malla la habían quitado. Así que quedó paralítico. ¿Qué sucedió? Al mes el circo había cerrado. ¿Por qué? Porque él era el centro del circo. Pero él no quería ser payaso, él quería ser malabarista. Entonces la historia termina diciendo que hoy vive en un lugar retirado en las afueras y que 10 niños lo visitan y le hacen feliz. Cada vez que él ve que los niños van, se pone su nariz postiza, se pinta de rojo y los alegra. Porque ya él entendió que Dios lo llamó a él a ser payaso, no malabarista. ¿A qué te llamó Dios a ti? ¿A qué me llamó Dios a mí? No nos carguemos con lo que los demás pueden hacer. Preguntémonos a qué Dios nos ha llamado, porque cada uno de nosotros tiene dones y habilidades particulares dadas por Dios. Y cuando nos salimos de allí, las cosas no funcionan y cosechamos frustración. Ahora bien, no es solamente que somos dependientes de Cristo, la cabeza, que Él decide qué quiere que nosotros hagamos, sino que somos dependientes de los demás miembros. Romanos 12:5 dice, e individualmente miembros los unos de los otros.
tenemos con los demás miembros una interrelación vital. El cuerpo necesita a todos sus miembros para funcionar apropiadamente. Y cuando cada miembro de la iglesia emplea apropiadamente los dones que Dios le dio, la iglesia funciona eficazmente. Oigan lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, es imposible que un cuerpo funcione si sus partes no se interrelacionan. Aquí la palabra coyuntura se refiere al punto de contacto, al punto de conexión. La mano no puede funcionar sin la coyuntura de la muñeca. El antebrazo no puede funcionar sin la coyuntura del codo. Y el codo no puede funcionar sin la coyuntura del hombro. En otras palabras, no podemos andar por ahí como creyentes sin interrelacionarnos con los demás miembros del cuerpo, porque es precisamente en esa interrelación que Dios promete traer bendiciones a su iglesia. Es en la medida en que interactuamos. Pastor, es que yo nunca he sido una persona relacional. Bueno, tú nunca has sido, pero Dios te salvó y te ha convertido en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú nunca habías sido hasta que te convertiste. Ahora arranca a hacerlo. Porque no hay forma de que sea de otra manera. La iglesia, igual que el cuerpo, más que una organización, es un organismo vivo. Y el bienestar o el malestar de sus miembros depende de cada uno. Se afecta al todo. Oigan lo que dice 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Imagínese que usted está en su casa y su esposa se le ocurre la idea de poner un par de cuadritos. Ella encontró en la ferretería unos cuadritos muy bonitos y quiere que usted se lo ponga en tal sitio. Mi amor, tú pudieras. Y usted agarra y dice, ok, ¿dónde tú lo quieres aquí? Y usted empieza a complacerla y a clavar su clavo. Usted sabe lo que pasa en ocasiones cuando se clava un clavo, ¿verdad? Si uno se equivocó y no midió bien, el martillo no da en el clavo, sino en el dedo. Y usted ya sabe la escena es típica, no se crea que hay gente que reacciona diferente, todo el mundo reacciona igual. ¡Guay! Ahora, usted no dice, y en ese momento llega la esposa, y usted está así, usted no dice, ¿y qué te pasó? La mano tiene un dolor. ¿Usted dice eso? Me di un golpe en la mano. ¿Quién se lo dio? Yo, el cuerpo, en mi mano. Estamos íntimamente relacionados. La mano no es libre e independiente. Entonces, ¿cómo podemos pensar o visualizar creyentes de una iglesia que creen que son libres e independientes, que su accionar no afecta a nadie? Eso es muy típico en la época que vivimos, el individualismo. No, porque yo y el Señor, y yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y eso yo asumo mis responsabilidades. Eso no es así. Cuando tú eres parte de la iglesia, tus acciones, tus decisiones afectan al cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. 1 Corintios 12:21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Hermanos, algunos aspectos se ven más, algunos ministerios se ven más, otros menos, pero los necesitamos todos. Hace muchos años atrás existían unos órganos que para que funcionaran había que estar alguien detrás dándole manigueta. Yo estaba tratando de buscar otra palabra porque esa palabra es como que, pero bueno, manigueta. Como que no sé, como que no es una palabra muy apropiada para un púlpito, como dándole vueltas, algo así. El asunto es que había un concertista tocando su órgano y había un muchacho joven y fornido detrás del órgano ahí, fajado. Cuando el concierto termina, la gente se para, aplaude y entonces el muchacho sale de atrás y se para al lado del concertista. Y el concertista le hace señas, a quien está aplaudiendo a mí, o sea, vete, ¿qué es lo que tú te crees? Así que el avergonzado se va. Fue tan bueno
que a petición del público al otro día añadieron una función. Pero al otro día, a mitad de función, ya el muchacho estaba cansado. Y el concertista se dio cuenta. Y el muchacho se estaba gastando. Y en media función el concertista, dale, para que quedemos bien, dale. A duras penas el concierto terminó. Cuando lo aplaudieron, entonces fue él mismo que llamó al joven para que viniera y se parara al lado de él, a que lo aplaudieran a los dos. Este no se ve, pero si no da manigueta, no funciona. Hermanos, no todos son visibles. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si Dios te ha puesto a ti a dar manigueta en la iglesia, hazlo bien, hazlo bien. Y déjame decirte, como Dios evalúa la fidelidad, uno no sabe si tú vas a ser más recompensado que aquellos que nos paramos aquí y nos vemos públicamente. Dios da a cada uno y necesitamos de lo que Dios da. Ahora bien, habiendo visto las implicaciones, por un lado, dependencia, por el otro lado, diversidad en la unidad, veamos ahora las aplicaciones. Las aplicaciones. Y vamos a mencionar tres cosas que son más que obvias, más que obvias. La primera aplicación es la siguiente. Esta verdad de que somos un cuerpo, siendo diferentes, debe producir en nosotros un fuerte sentido de necesidad. Esta verdad debe producir en nosotros un fuerte sentido de necesidad. No tenemos la más mínima probabilidad de sobrevivir separados del cuerpo. No la tenemos. Puede ser obvio que no tenemos probabilidad de sobrevivir separados de la cabeza. Es obvio. Si estamos separados de Cristo, ni cristianos somos. Pero es que tampoco podemos sobrevivir separados del cuerpo, porque es a través de Cristo, Cristo va a suplir lo que nos hace falta a través de los demás miembros. No hay ningún miembro del cuerpo que pueda decir, no os necesito. Y si algún creyente piensa lo contrario, está envanecido, delira y nada sabe de lo que es el malestar espiritual. Así que ese deseo de autonomía o de independencia que permea la posmodernidad es contrario al verdadero cristianismo. Ese deseo de que a mí no me gusta que la gente se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Desde el momento que nosotros nos convertimos, desde el momento que el Espíritu efectuó la regeneración y nos introdujo en el cuerpo, ya no depende que si nos gusta o no nos guste, es que ya somos parte de una comunidad. Eso es lo que Dios hace cuando nos salva. Esa es la obra corporativa en la salvación. Así que necesitamos de los demás. Dios quiere traer bendiciones a nuestras vidas a través de los dones que ha dado a otros. Pero si yo no interactúo, si en ningún momento esa coyuntura se mueve, entonces no se va a recibir lo que Dios quiere darnos. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación. Esta verdad debe producir en nosotros un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso. Un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso. De la misma manera que cada uno de nosotros necesita de los demás, así los demás necesitan de nosotros. Hermano, no importa si tú eres un verdadero creyente, no importa lo que tú creas al respecto. Dios quiere utilizarte para beneficio del cuerpo. Y si tú no cumples tu función, tú afectas al cuerpo. Es cierto que somos más perjudicados como miembros del cuerpo, somos más perjudicados que el resto del cuerpo, pero esto también es afectado. Una mano sola no sobrevive, un pie solo no sobrevive. Cuando tú te aíslas, el cuerpo sobrevive. Pero no es lo mismo andar mocho o manco que con el cuerpo completo. Entonces, definitivamente, el cuerpo es afectado porque tú le estás quitando algo que Dios le dio. Cuando nos negamos a ser parte de la vida de la iglesia, estamos privando a los hermanos de aquello que Dios quiso darle a través de nosotros. Cuando nos negamos a ser parte de la vida de la iglesia,
le estamos negando aquello que Dios quiso darle a través de nosotros. En otras ocasiones he puesto esta ilustración. Hace muchos años atrás, a mí me quitaron la vesícula, estaba llena de piedras. La vesícula es la encargada de actuar con la bilis sobre las grasas. Bueno, gracias a Dios, cada cuerpo reacciona diferente. Gracias a Dios, yo he seguido comiendo cosas con grasa y yo no me recuerdo que no tengo vesícula. Pero ¿saben qué? Yo puedo no recordarme, pero alguna otra parte de mi cuerpo asumió esa función. Hay otros que necesitan beber aditamentos. Me voy a comer un poco de grasa, necesito beberme una pastilla. Pero ¿saben qué? Ninguno de los dos esquemas es ideal. Ni que otra parte del cuerpo se encargue, ni tener que beber suplementos. Lo ideal es que el cuerpo funcione completamente. En ese sentido, hermanos, una cosa es que algunos en la iglesia estén más cargados que otros porque Dios así lo ha diseñado, y otra muy diferente que sea porque muchos o algunos no están haciendo lo que deben hacer. Y en toda la iglesia se dan ambos casos. Hay personas que están más cargadas que otras porque definitivamente Cristo, como cabeza en su soberana voluntad, le dio más dones y le dio más responsabilidades. Pero también es cierto que en todas las iglesias algunos están más cargados que otros porque aquellos que deben funcionar no lo están haciendo, y entonces tiene uno que funcionar haciendo la labor de otro. Ese es el punto. Primero a los Corintios 12:7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Lo que Dios te ha dado es para beneficio de la iglesia. Así que en la iglesia no debe haber apéndices inútiles. Hermanos, somos diferentes en personalidad y asimismo somos diferentes en dones. Y así somos diferentes en aquellas áreas débiles. Lo que es una tentación para ti no es una tentación para mí. Lo que es una tentación para mí no es una tentación para el otro. Sin embargo, es precisamente con esas herramientas diferentes y cada uno con sus debilidades, con sus defectos, que Dios ha querido establecer una iglesia que funcione. Alguien lo asemejó a un taller de ebanistería y grabó esta reunión extraña en el taller. El martillo se encargó de presidir la reunión, pero las demás herramientas le pidieron que renunciara porque hacía mucho ruido. Además de esto, se la pasaba golpeando todo el tiempo. El martillo aceptó con una condición: está bien, yo renuncio, pero también tiene que salir de la carpintería la hermana Barrena, porque ella es insignificante y hace muy poca tarea. Así que la hermana Barrena dijo: de acuerdo, pero el hermano Tornillo tiene que salir también. Uno tiene que darle vuelta y vuelta antes de que sirva para algo. El Tornillo dijo: si ustedes lo ordenan yo me voy, pero que salga la hermana Garlopa también. Todo su trabajo es en la superficie, no tiene profundidad. Así que la Garlopa dijo: conforme, siempre que también se vaya la hermana Regla. Siempre está midiendo a los demás con su medida como si fuera la única recta. Entonces la hermana Regla se quejó contra el hermano Papel de Lija, diciendo: ¿y qué de él? Es demasiado tosco y siempre tiene fricciones con los demás. En medio de la discusión se acabó porque llegó el carpintero. Y el carpintero se venía a trabajar, se puso su delantal, se fue al banco y con todas las herramientas hizo un púlpito desde el cual se iba a predicar el evangelio. Y en su trabajo utilizó al tornillo, a la barrena, al papel de lija, al martillo, al serrucho, a la garlopa y a todas las herramientas. Y cuando el púlpito estaba listo y el carpintero se fue, entonces el hermano serrucho se levantó y dijo: hermanos, ahora comprendo que todos somos colaboradores de Dios. Cada uno de nosotros tiene nuestros defectos, pero juntos es que debemos funcionar si debemos de ver fruto. Ese es el punto. Así que nos necesitamos unos a otros. Así como no es bueno que no recibamos de los demás, tampoco es bueno que los demás no reciban de nosotros. Y en tercer y último lugar, la última aplicación
es que esta verdad debe crear en nosotros un fuerte sentido de identificación y pertenencia. Un fuerte sentido de identificación y pertenencia. La iglesia no es un local o un lugar, sino un conjunto de creyentes con unas características específicas que se complementan unos con otros. Y que en lugar de ser ajenos a nosotros, somos uno con ellos. Así que al referirnos a la iglesia, lo más apropiado es hacerlo como algo que es nuestro, no como algo que es ajeno. Es increíble cómo nosotros, los cristianos, cuando no estamos de acuerdo con algo en la iglesia o no nos gusta, nos referimos a la iglesia como si nosotros no tuviéramos que ver con ella. No, porque en la iglesia tal cosa. Pero tú eres parte de la iglesia. Sí, ¿y por qué tú te sacas? En la iglesia no hay amor. No, en la iglesia no tenemos amor, en última instancia, ¿verdad? Pero no te excluyas, porque tú eres parte de ella. En otras palabras, somos parte de lo que es digno de alabar, así como somos parte de lo que se debe criticar. Así que en lugar de decir en la iglesia son muy fríos o falta de gentileza, lo correcto sería decir en la iglesia somos fríos o faltos de gentileza. Es por eso contraproducente criticar al cuerpo, porque cada uno de nosotros no solamente es parte del problema, sino también de la solución. Cada uno de los creyentes de la iglesia no son solamente parte del problema, sino también de la solución. Es por esto que hemos dicho muchas veces, hermanos, en un tono tierno y amoroso, ningún creyente está obligado por Dios a ser parte de un cuerpo local específico. Y esto es una gran ventaja. En nuestro cuerpo, esa mano no tiene otra alternativa que pertenecer a este cuerpo. No tiene otra alternativa. Usted es un creyente y usted, hermano, mire, usted puede pertenecer al cuerpo que usted entienda que el Señor le ha mandado. Ahora, elija el cuerpo local donde usted va a desarrollarse y comprométase. Ese es el punto. La crítica se hace a otros, la autocrítica se hace a uno mismo. He puesto este ejemplo en otras veces. Ustedes han visto a esos padres que a veces ya desesperados con el muchacho, con el hijo, se incomodan y le dicen, mira, este muchacho sí es malcriado. Y yo siempre me pregunto, ¿y quién fue que lo crió? Es como si estuviera insultando al muchacho, pero no es insultando al muchacho, tú te estás insultando a ti mismo. Cuando un papá le dice a un muchacho malcriado, eso se te revierte. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia como si fuera algo ajeno a nosotros, lo estamos haciendo lo mismo que este padre. Vamos a poner esto en términos prácticos. Mis hermanos, y créanme, esto no es un boche, es una nota pastoral, tierna y amorosa. Si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú crees que es adecuado, que es pertinente que tú te mantengas indiferente o alejado de la vida de esta iglesia local? Por alguna razón providencial tú no pudiste venir al culto de oración. Mandan la lista por IBCJ te informa. Consíguete una lista. ¿Por qué? Porque allí tú sabes qué miembro del cuerpo está dolido. Allí tú te enteras que el dedo meñique del pie izquierdo se dio un golpe. Y debe dolerte. Y tú debes al menos orar en tu casa. Allí están las actividades que se hacen. Fue como yo decía el domingo pasado. A veces suceden eventos en la iglesia y los hermanos se enteran después que pasa. Y uno lo ve como lo más natural. La iglesia no es un aditamento, no es algo adicional en nuestra vida cristiana. La iglesia es el centro de la vida del creyente. Esa es la visión del Nuevo Testamento. Imagínate esta escena. Tú llegas a tu casa, tarde, tuviste un día muy ajetreado, una reunión, otra reunión, y llegaste tardísimo. Y cuando tú llegas, encuentras la mesa llena de plato y cubierto, y le dices a tu esposa, oh, ¿y todo eso cubierto? Y tu esposa te dice, no, aquí hubo una cena. ¿Usted lo ve bien?
en su casa, en la tuya. No en la mía, no, en la tuya. O sea, tú llegaste y hubo algo y tú te enteraste después qué pasó. ¿Qué dice eso? Lo mínimo que dice es que tú no estás muy involucrado en las cosas que suceden en tu casa. Por no añadir que posiblemente tampoco estés muy interesado. Entonces, hermanos, si somos interdependientes, debemos de estar allí. Si alguno de los miembros visibles, léase pastores, líderes, encargados de algo, llegan tarde, los hermanos se lo encuentran mal. ¿Y por qué no se encuentran mal si el que llega tarde es un miembro común y corriente? Es lo mismo. Somos iguales, somos miembros del cuerpo. Pero hay miembros en todas las iglesias que se comportan como visitantes. Ellos van cuando quieren, cuando tienen deseos, y cuando no tienen deseos hacen otra cosa. Pero imagínense que un cuerpo humano funcionara así, sería terrible. El problema, hermanos, es que nos falta un sentido de pertenencia. No es la iglesia, es mi iglesia. Y eso hace toda la diferencia del mundo. No es la iglesia, es mi iglesia. Así que, hermanos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Si somos verdaderos creyentes, procuremos no estar causando dolor o restándole efectividad al cuerpo local, sino procuremos ser de bendición, recibir la bendición de los demás y que Dios traiga también bendición a nuestras vidas. Si alguien nunca se ha arrepentido de sus pecados y no puede decir que Cristo es su Salvador, no es miembro de la iglesia, aunque asista más fielmente que otros a una iglesia X. Porque la entrada a la iglesia, la membresía a la iglesia, la da Dios cuando da fe y arrepentimiento a la persona. La iglesia es la más hermosa institución sobre la faz de la tierra. Si pertenecemos a ella, alabemos al Señor. Si no perteneces, procura pertenecer para que puedas disfrutar aquí y el resto de la eternidad de la bendición y la seguridad de tener una relación con Dios viva y real. Que el Señor nos ayude.